y si la inversión en bancos no es tan mala inversión a largo plazo. Esta es una de las dudas que estoy teniendo últimamente desde el punto de vista de si merece la pena invertir en bancos o no. En el vídeo voy a intentar explicar cuáles son mis razones por las que no soy tan negativo como era habitualmente. Tengo mis grandes dudas y por eso me gustaría que después de que veas este vídeo, pues que simplemente me dijeras a través de un comentario qué es lo que crees. Si es momento de invertir en bancos, si no merece la pena invertir en bancos o qué. Nada más, te dejo con el vídeo. Los bancos europeos, en euros, y en general los españoles cotizan a unos multiplicadores que yo creo que podemos hablar de risa, ¿no? Porque realmente son bastante bajos, ¿no? Para darnos un poco la idea de estos ratios, lo que he cogido es un ETF, que posiblemente sea el ETF más grande desde el punto de vista europeo, que es el Lixer Euro Stocks Banks UCITS ETF. Aquí os dejo el leasing por si acaso queréis verlo. Y sobre todo lo que hace es invertir en bancos euro, ¿no? Y cuando digo bancos euro, quitaríamos a todos los bancos suizos, quitaríamos a los bancos, digamos, ingleses, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Que en el año 2023 llevaría una rentabilidad del 21,49%, que no está nada mal, y sobre todo lo que vemos es que estos bancos cotizarían a un PER relativamente bajo, de 8,24 veces, yo creo que es bajo, y un precio sobre libros de tan solo 0,70 veces. A su vez nos daría una rentabilidad por dividendo del 4,77%. Realmente está bastante bien. ¿Qué es lo que aquí os incluyo? Aquí os incluyo un poquito de qué estamos hablando, cuáles son los bancos, cuál es la ponderación que tienen en este ETF, y podemos ver, por ejemplo, desde el punto de vista de español, tendríamos el Banco Santander en segunda posición, el BBVA en cuarta posición, y luego nos bajaríamos a CaixaBank, nos bajaríamos al Banco de Sabadell y finalmente tendríamos Bankinter. Realmente sería un índice bastante importante, o que reflejaría bastante claro cómo estaría hoy por hoy el mercado europeo bancario. Entonces, un poquito sobre todo el ETF para ver posibles rentabilidades y ver exactamente cómo está cotizando realmente el mercado, que muchas veces es la parte que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo personalmente no me ha gustado nada, pero que nada, invertir en bancos. O sea, realmente no me mola absolutamente nada, ¿no? Y bueno, y tengo muchas razones para pensar en esto, ¿no? Primero, y para mí fundamental, ¿no? Que detrás de un banco hay una cierta caja negra, ¿no? Incluso lo digo para los propios gestores, ¿no? Es decir, que muchas veces ellos no saben la morosidad real que tienen, si ese préstamo que tienen se va a convertir en moroso o de repente hay una crisis y tenemos una morosidad realmente brutal, ¿no? Realmente es una caja negra que sí, hay estadísticas, calculas que no todo caerá en mora, pero bueno, te queda siempre la duda de no saber si vas a tener una mora de un 2 o un 10%, y hay que pensar que detrás de los bancos sobre todo tenemos un negocio muy, pero que muy apalancado, ¿no? También, ¿qué es lo que pensaba? Que las fintechs pues juegan realmente su contra, ¿no? Al final, pegarte con un Wise o con Revolut realmente es complicado. Hay que pensar que muchas veces los bancos lo que tienen son comerciales vendiéndonos fondos, seguros, de todo, pero que realmente no son tan empresas tecnológicas. Cierto que van mejorando, pero yo creo que pegarse con Wise o Revolut desde el punto de vista de comisiones o qué cosas nos están dando, yo creo que es realmente complicadísimo, por no decir otra cosa, ¿no? Mi idea de base era que todas estas fintechs pues irían muy poco a poco quitando mercado, o sea, o más rápido de lo que podíamos pensar, ¿no? Tercero, regulaciones extremas, ¿no? Las regulaciones que suelen los bancos no tienen nada que ver con las fintechs o otras empresas tecnológicas. Detrás de los bancos tienes el Banco de España, tienes el Banco Central Europeo, tienes los propios gobiernos regulándolo. Cada vez tienen que invertir mucho más dinero los bancos en regulaciones que realmente es un negocio, que es al final comprar y vender dinero. Entonces, todo esto realmente juega en su contra, ¿no? Un cuarto, y tengo esta sensación de este punching ball político, ¿no? En el sentido de decir, es fácil meterse con los bancos, es fácil atizar a los bancos, queda bien meterles un impuesto, queda genial que haya algún impago, queda genial que pase cualquier cosa o un cambio legislativo, etcétera. Nadie se mosquea por eso, pero al final lo que acaba pagando realmente es el accionista, ¿no? Entonces, si eres de los que no quieres acabar pagando, pues invertir en bancos pues tampoco es que sea una grandísima inversión, ¿no? Y en quinto lugar, me saldrían muchas más, o tendría unas igual hasta 10, pero yo creo que estas son las 5 principales. El tema de las CBDCs y criptomonedas, ¿no? Las CBDC serían monedas o criptomonedas que podrían lanzar los bancos centrales, y al final, si
sería una competencia, entre comillas, a los bancos, ¿no? Porque vas a tener el dinero en el banco, si lo puedes tener directamente depositado en el Banco Central, con mayor seguridad, posiblemente tengas unos costes de transferencia prácticamente cero, etcétera, ¿no? Esto tampoco yo creo que va a ser para tanto. ¿Por qué? Porque ya el Banco Central Europeo está diciendo que sí, se van a crear las CBDC, pero de momento va a ser relativamente pequeño, ¿no? Es para 3.000, 4.000, 5.000 o 10.000 euros, ¿no? Pero la mayor parte de la gente va a seguir confiando, digamos, en los bancos, ¿no? Pero bueno, está ahí dentro de las posibilidades, ¿no? Bien, realmente todo lo que antes comentaba va en contra de los bancos. Realmente que tengan un PER bajo, lo que nos está indicando es que el mercado está anticipando unas bajas rentabilidades en un negocio para los próximos 10 años. Al final es lo que te está anticipando. Hay que pensar al revés, ¿no? Cuando tenemos una empresa con un PER alto, lo que el mercado está esperando es que haya crecimiento bastante potente, y si ese crecimiento se produce, pues al final ese multiplicador que hoy estás comprando será más barato. En el caso de los bancos pasa al revés, ¿no? Al final, si nos encontramos un PER bajo, pero al final cada año vas perdiendo beneficio o vas perdiendo recursos, al final ese PER que puede parecer bajo, igual dentro de 10 años era altísimo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y siempre hay que intentar evitar esas trampas de valor, ¿no? De fijarse solo en el PER bajo, ¿no? Al final, ¿qué es lo que se suele recomendar? Pues hacer un descuento de flujo de caja para ir viendo cómo van los bancos y bueno, pues sí tengo claro que van a ir perdiendo cuota de mercado, van a ir perdiendo en cierta manera de negocio, pero, y aquí es donde entra el pero, yo creo que esta pérdida de cuota de mercado creo que no va a ser tan rápida y tan fuerte como el mercado cree, ¿no? Y voy un poco a dar explicaciones por las que creo que no va a ser tan bestia, ¿no? Digamos, gráfico, ¿no? Sobre todo mirar, es del Banco de España, en el que nos dice la cantidad, digamos, de dinero que está depositado en cierta manera en los bancos, ¿no? Bancos españoles. Una de las columnas que es importante, hablaríamos la parte de los hogares, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, desde el año 2017 hasta el año 2022, los bancos, por muchas fintechs, mucho lo que queramos hablar, siguen aumentando la cantidad de gente que deposita el dinero en los diferentes bancos. Entonces, es decir, que esa merma de negocio que todos podíamos pensar que iban a tener, pues de momento no se ve. O sea, no se ve claramente, ¿no? No es que miremos que deja de haber depósitos porque la gente ha decidido invertir en mercado monetario, en acciones, etcétera. No, simplemente la gente sigue cogiendo el dinero, lo sigue guardando en el banco y ya está, ¿no? Incluso lo podemos ver con otro tipo de empresas, ¿no? Por ejemplo, podemos verlo con otras instituciones no financieras, como van a tener siempre una cantidad de dinero más o menos estable y poco más, ¿no? Entonces yo creo que el negocio puede durar más de lo que muchas veces el mercado cree. Y luego hay otro punto que yo creo que es realmente importante, y estamos hablando de cómo están las letras o la deuda pública española distribuida. Entonces, es normal que en el año 2019-2020 no habría prácticamente nadie, o personas físicas no tendrían ninguna letra. Pero fijaros, han aumentado. Podemos decir que en el 2023, en abril del 2023, ya tendríamos en letras 13.000 millones de euros, que sería el 18%. Pero fijaros, si hacemos los números y calculamos estos 13.000 millones de euros contra el casi billón de euros que tenemos, estamos hablando que prácticamente no es nada. Es decir, que la mayor parte de la gente no invierte, no sabe invertir, y no hacen nada. Dejan el dinero en el banco, muerto de la risa, y si el banco te da el cero, pues te da el cero. Si te da el 0,25, 0,25. Pero aquí nadie se mosquea, nadie se enfada, nadie hace absolutamente nada y mantiene el dinero ahí, ¿no? Entonces, sobre todo decir, ¿no?, que me asombra la cantidad de personas o dinero que no gestionan de manera activa su dinero. Es decir, que igual yo creo que el ejemplo, en mi caso, no sea un ejemplo claro. En el fondo, soy una persona que me gusta gestionar el dinero, me gusta invertir en depósitos, me gusta en letras o en fondos monetarios, sobre todo, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que no soy el perfil tipo, o sea, de ese español medio en el que casi todos pues acaban, en cierta manera, dejando el dinero en el banco. Es decir, que si la mayor parte de la gente deja el dinero y está contento que le paguen al 0%, el negocio del banco va a seguir durante muchos, muchos años, más de lo que yo pensaba o incluso el mercado cree, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo? Pues que la sensibilidad de las personas a pasar a fintech va a ser mucho más larga de lo que creemos. Una cosa es que que utilices para buscar Google, compres en Amazon,
pero lo que se está viendo es que las fintechs no están quitando tanta cuota de mercado a los grandes bancos. Una cosa es probar cositas y otra cosa es que dejes la mayor cantidad de tu dinero en alguna fintech. Ahí no lo acabo de ver y realmente pensaba que iba a ser relativamente alto, ¿no? Y que íbamos a tener una importancia cada vez más fuerte a las fintechs, ¿no? La realidad es que la mayor parte de las personas tiene el dinero en el banco muerto de risa y esta es la variable clave a la hora de pensar que los bancos puede que no sea una mala inversión, es decir, que van a seguir ganando bastante dinero, ¿no? ¿Qué es lo que coincide? Que el negocio tradicional del banco de simplemente préstamos y depósitos pues sigue vivo, ¿no? O sea, y al final cada vez yo creo que está más claro y cada vez me gusta más el negocio que muchos bancos tienen de directamente coger el dinero, pagar muy poco en depósitos y si cuela, coló. La cantidad de gente que tiene el dinero al 0% y simplemente estos bancos lo que van a hacer es coger el dinero, meterlo en letras del tesoro o directamente meterlo en el depósito, facilidad de depósito del Banco Central Europeo y ya está. Obtienes una rentabilidad que está muy bien, sin demasiados riesgos, o sea que realmente está bastante bien, ¿no? Que es también lo que veo, que tengo la sensación de que los tipos y la inflación con el tiempo se acabará normalizando. Es decir, que nos encontraremos con unos tipos de interés creo que más altos de los actuales, de ese 2%, que pueden estar pivotando alrededor de ese 3%, pero eso implicará que los tipos de interés se sigan manteniendo en el 3, 3,5, 4%. Es decir, que los bancos van a ser una auténtica máquina, digamos, de ganar dinero. ¿Por qué? Porque parece que no van a pagar nada a los depósitos y se van a resistir a pagar. Y si posiblemente paguen a alguien, nos vamos a encontrar que la mayor parte de la cantidad de la gente va a tenerlo al 0% y va a estar, digamos, ahí, ¿no? Dentro de todo, ¿no? ¿Qué os dejo? Aquí os dejo un gráfico que he preparado en el que lo que sobre todo he cogido los bancos españoles, cuál es su PER, ¿no? Cuál es su relación de beneficios, su price book value, que es decir, a cuánto estarían cotizando sobre su valor de libros, y su rentabilidad por dividendo, que realmente no está nada mal si calculamos cada uno, digamos, de los diferentes ratios que podemos tener, ¿no? Entonces, la pregunta, y ahí me gustaría que me contestarais en los comentarios, ¿no? ¿Será para los próximos 5 o 10 años? Porque yo creo que hay que pensar siempre en esos periodos de tiempo, 5 o 10 años, la inversión en bancos, una buena inversión, superará al índice, al MSCI World, porque claro, seguro que hay gente que dice, no, es que dentro de 10 años vamos a ganar ganando con los bancos. Pues posiblemente, pero la palabra siempre hay que pensar si va a ganar o va a superar el MSCI World, sí o no. Dependiendo de todo eso, pues puede merecer la pena invertir o no invertir, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta, ¿no? Con todo, y sobre todo porque hay mucha gente que no tiene tanta cultura financiera, que está aprendiendo, que es normal que se aprenda, sobre todo mucho cuidado con la inversión en un banco en concreto. La recomendación sería o bien crearte una cartera con diferentes valores, o bien vete a un indexado, al indexado que te he puesto al principio, que puede ser una opción interesante desde el punto de vista de estar pensando en que los bancos no tienen por qué hacerlo mal en los próximos años, que las fintechs no le van a quitar tanta cuota de mercado y los PER con los que cotizan actualmente pues son realmente buenos, por no decir, digamos, otra cosa, ¿no? No me gustaría despedirme sin deciros que hace pues una semana o así más o menos he abierto un canal en Telegram. Aquí tenéis el enlace para poder buscarlo y simplemente la idea es tener en Telegram un canal en el que podamos charlar, hablar de los diferentes depósitos que pueda haber, de las letras, lo que están dando, dejando de dar, fondos monetarios y, por qué no, analizar algunas hipotecas que a veces los bancos pueden estar, digamos, ofreciendo, a ver si son buenas, son malas o cómo son, ¿no? Entonces, pues nada, te animo a que entres, que participes y, por supuesto, gratis y demás. Nada más, espero que te haya gustado. Es un vídeo un poquito raro, pero al final tiene a veces hay que pensar, ¿no? Cuando soy las personas que invierten en letras, en fondos, y me sorprende, digo, Dios mío, ¿por qué la gente no invierte? También tiene otra forma de verlo, es decir, la cantidad de gente que está dispuesta a perder una cantidad de dinero más o menos potente, dejando el dinero en los bancos al 0% y pensar, ¿y por qué no va a ser una buena inversión para aquellas personas? Yo estoy seguro que sería un mal cliente para los bancos, sería un cliente pésimo,
pero yo creo que no soy ni mucho menos ese cliente tipo y muchos de los que escucháis estos vídeos tampoco. Nos vemos en el siguiente vídeo.